Esta es una presentación de Apuestas Royal. Juega y cobra millón con Apuestas Royal. Saludos amigos de LBBP en la jugada. Aquí habla para ustedes Jesús Ponte. Hoy nos reencontramos para analizar algo que le da color a la LBBP y que es recordado por muchos. Vamos a analizar en esta primera etapa, este primer programa, los peores o mejores cambios de la LBBP. Depende de la óptica en que lo vean, depende en qué equipo se ubiquen. Vamos a analizar cuál ha sido el peor o el mejor cambio para cada uno de los respectivos equipos. Hoy le vamos a presentar 6, pero no se preocupen que vamos a estarles llevando durante toda esta off-season, durante toda esta temporada muerta, distintos seriados sobre los peores y los mejores cambios de la historia de la LBBP. Es muy recordado algunos cambios como el de Dilson Torres por Miguel Cairo, el de Roberto Petaguine por Tony Armas Jr., pero vamos a buscar cambios quizás un poco más recientes y que algunas personas podrían haber pasado por alto. Acompáñenos a analizar los peores y los mejores cambios de la historia de la LBBP. En orden temporal, del más antiguo al más nuevo, en este primer seriado de los peores y los mejores cambios de la LBBP, iniciaremos hablando sobre un cambalache que hicieron los Navegantes del Magallanes con los Caribes de Anzoátegui, y ya algunos pudiesen conocer de qué se trata. Los turcos recibieron a Miguel Montero desde Caribes de Anzoátegui por Balbino Fuenmayor y Ramón Ramírez. Esto fue el 29 de noviembre de 2009, en la temporada 2009-2010, ya estaba en transcurso esa misma contienda y Magallanes decidió adquirir a Miguel Montero por estos dos peloteros. Montero realmente casi ni participó con los Navegantes del Magallanes, una sola temporada con ellos, 14 juegos disputados, una postemporada de esa misma contienda y además dejó números bastante pobres, 2.55 de promedio al bate, 3.28 de OVP, no llegó a conectar cuadrangulares y apenas remolcó 6 carreras en 14 encuentros. El paso de Miguel Montero por los Navegantes del Magallanes fue prácticamente sin pena ni gloria. Y a día de hoy Caribes todavía recoge los frutos de dicho canje. Balbino Fuenmayor, una de las grandes figuras de la historia de la organización, 14 temporadas con ellos, 6 postemporadas, ha conseguido 3 anillos de campeón con Caribes, 3 de los 4 de la organización, en ellos ha estado presente Balbino Fuenmayor, que además tiene promedio vitalicio de 310, 357 de OVP, 79 cuadrangulares, 324 carreras empujadas. Ganó el premio MVP y el regreso del año en la 21-22. Está de más decir que Caribes de Anzoátegui se sacó la lotería con Balbino Fuenmayor. De hecho, uno revisa y los Navegantes del Magallanes desde la temporada 2009-2010 hasta la actualidad no cuentan con un solo pelotero que haya sido capaz de impulsar más de 250 carreras en dicho lapso de tiempo. Balbino Fuenmayor desde la 2009-2010, cuando fue cambiado de Magallanes a Caribes, hasta ahora suma 324 carreras impulsadas. Muchísimas más que cualquier otro pelotero de los Navegantes del Magallanes, que parecieran ya en esta nueva generación quizás conseguir algún recambio para el inicialista, pero bastante que ha adolecido los turcos en los últimos años y hasta en la última década de un pelotero con las características precisamente de Balbino Fuenmayor, y un Magallanes que ya en aquel momento contaba con profundidad en la receptoría. Estaba Robinson Chirinos, estaba Jesús Flores y otros tantos más, pero la gerencia de los turcos en aquel momento decidió recibir al Grande Liga Miguel Montero y entregar nada más y nada menos que a Balbino Fuenmayor y a Ramón Ramírez, que aunque no fue una pieza tan importante en el cambio, aportó todavía más a Caribes de lo que aportó Miguel Montero a Magallanes. Ramón Ramírez lanzó 6 temporadas con Caribes, 4 postemporadas, dejó récord de 12 y 14, con 4.95 de efectividad, una efectividad regular para lo que es la liga, 1.54 de whip, 242 innings lanzados, donde ponchó a 172 rivales en 58 presentaciones, 47 de ellas como abridor. Además, aportó para obtener un anillo. En definitiva, Caribes de Anzoátegui
apostó por un Grande Liga con el que no iban a contar. Tampoco estaba tan comprometido con la organización en aquel momento Miguel Montero, y lo cambiaron por un prospecto y un lanzador como Ramón Ramírez, que en ese momento al menos ya tenía algo de vigencia en la LVP. Un cambio sin duda alguna para la historia y de los mejores que ha hecho la organización oriental. Otro de los canjes más polémicos o peores de la historia de la LVP, peores en este caso, repetimos, a los Navegantes del Magallanes, y el que sacó la mejor parte fueron las Águilas del Zulia. En aquel momento hablamos de la temporada 2010-2011. El 15 de julio los Navegantes del Magallanes recibieron a Alberto Callaspo desde las Águilas del Zulia. Escuchen bien por los nombres que recibió: por Alex Torres, por José Pirela y por Arsenio León. Claramente este es uno de los peores cambios en la historia de Magallanes y uno de los mejores cambios en la historia de las Águilas del Zulia, así como en el anterior era uno de los peores cambios en la historia de Magallanes y uno de los mejores cambios en la historia de Caribes. En esa contienda Magallanes recibió, como les digo, a Alberto Callaspo, que tuvo un aporte bastante corto con los eléctricos en su historia. Él disputó 3 temporadas con los Navegantes del Magallanes. Allí estuvo durante 2 postemporadas y ayudó a la obtención del anillo de la campaña 13-14. Cuando estuvo, dejó buenos promedios en la temporada regular Alberto Callaspo, con 308 de promedio al bate, casi 400 de OVP, un cuadrangular, 29 impulsadas, 25 anotadas y 18 extra bases. Eso en los 52 juegos que disputó entre las 3 temporadas que estuvo con los Navegantes del Magallanes. Pero lo que aportaron las otras 3 piezas a las Águilas del Zulia todavía siguen cosechando en alguna medida éxitos de aquel canje, las Águilas del Zulia. Empecemos hablando entonces de Alex Torres. Alex Torres fue por un buen tiempo, me atrevería a decir que hasta por un lustro, el as de la rotación de las Águilas del Zulia y en buena medida el mejor pitcher de la liga. Él estuvo en 5 temporadas con las Águilas, disputando un total de 44 encuentros, la mayoría de ellos como abridor. Una postemporada para Alex Torres con efectividad de 364, un whip de 1.41 en 185 innings de labor. Y lo que todavía es más interesante es que en esos 185 innings de labor ponchó a 207 rivales, es decir, más de un ponche por cada 9 episodios. Eso es muy raro de conseguir en la liga y lo que demostraba claramente el dominio que tenía Alex Torres sobre el resto del torneo. Otro nombre interesante que sumaron, nada más y nada menos que José Pirela, el Águila Negra, que era firma de los Navegantes del Magallanes, pasó a las Águilas del Zulia. En su primera contienda ganó el premio al novato del año, nada más y nada menos, y además fue el MVP de la final 16-17 para las Águilas del Zulia en la obtención de su campeonato. Él disputó un total de hasta 9 postemporadas con las Águilas del Zulia. Dejó promedio al bate, o deja porque todavía pertenece al conjunto aguilucho, de 306, 380 de OVP, un total de 832 de OPS, 131 extra bases, 202 carreras empujadas, 263 carreras anotadas, como les digo, en 10 temporadas, en 404 encuentros y en 9 postemporadas. No es solo los números que ha dejado José Pirela que todavía aporta a las Águilas del Zulia, sino que él en gran medida representa una etapa importante de la institución de las Águilas del Zulia. Su forma de jugar, su característica, forma de entregar todo y dar energía en el campo, lo ha llevado como una de las grandes figuras de las Águilas del Zulia. Y la otra figura que agregaron, que quizás no es tan resonante y algunos pudiesen menospreciarle por lo que fue la última parte de su temporada o de su carrera con las Águilas del Zulia, es Arsenio León. Pero Arsenio León rindió también dentro de las Águilas del Zulia. Él trabajó hasta en 12 temporadas con el conjunto aguilucho, estuvo en 7 postemporadas con 242 juegos lanzados, 362 de efectividad, bastante buena, un whip de 1.53, eso sí un poco alto, con 44 salvados. Está en el top 5 de lanzadores con más salvados dentro de las Águilas del Zulia, al ser Arsenio León, con 243 innings lanzados y, como les decía, 44 juegos en el que puso el candado. Así que fíjense, 3 figuras que han sido fundamentales en la estructura de las Águilas del Zulia en la última década. Arsenio León durante mucho tiempo fue el cerrador. José Pirela todavía está activo y todavía aporta y es pieza titular de las Águilas del Zulia. Y Alex Torres fue, como les digo, en su momento el as de la rotación de la liga y de las Águilas. Por Alberto Callaspo
que apenas actuó en 52 encuentros con Magallanes y en 2 postemporadas. Muchísimo entregó Magallanes a cambio de Alberto Gallaspo, y las Águilas, en diferencia, pudieron aprovechar bastante la salida de Gallaspo en jugadores que le brindaron demasiado. Pero uno de los peores cambios de la historia para Magallanes y uno de los mejores cambios en la historia para las Águilas del Zulia. Pero no solo tenemos análisis de cambios malos que hicieron los Navegantes del Magallanes, ahora corresponde analizar uno de los mejores cambios que han hecho los eléctricos, al menos en el último milenio, y es la llegada de Ronnie Cedeño. Ese es uno de los mejores cambios para los turcos y uno de los peores cambios en la historia para los Tigres de Aragua. Magallanes recibió a Ronnie Cedeño y al outfielder Luis Domoromo desde los Tigres de Aragua por Argenis Díaz, este infielder recordado por su buena defensa, y el pitcher José Ortega. Ronnie Cedeño fue considerado hasta en su momento un money player dentro de los Navegantes del Magallanes, un bateador clutch del momento decisivo. Ronnie Cedeño disputó 6 temporadas con el equipo eléctrico, 5 postemporadas, 302 encuentros en donde anotó 190 carreras. Básicamente cada 2 encuentros estaba anotando una carrerita como mínimo Ronnie Cedeño, 145 impulsadas, 21 jonrones, 58 dobles y 10 triples. Además dejó promedio al bate de 292, 345 de OVP y 753 de OPS. Este cambio se llevó a cabo el 24 de abril de 2014, previo a la temporada 14-15. Ronnie Cedeño ganó un título con los Navegantes del Magallanes en la 13-14, pero como refuerzo, como figura y pelotero perteneciente a los Navegantes del Magallanes, nunca pudo obtener un campeonato, ya que los turcos de la 14-15 a la 19-20 no pudieron obtener el campeonato. Pero Ronnie Cedeño, jugando en su momento shortstop cuando llegó a los Navegantes del Magallanes, luego al ser enviado a la segunda almohadilla, fue un pelotero muy importante para el equipo de los Navegantes del Magallanes. A pesar de que Magallanes durante ese trecho no obtuvo el campeonato, clasificó en numerosas ocasiones a la postemporada y a la gran final también. Por ejemplo, la 14-15 Magallanes clasificó a la final, la 15-16 también dijo presente en la instancia decisiva, y siempre estaba ahí Ronnie Cedeño, que de hecho fue tomado como refuerzo en la única temporada que no pudo clasificar con Magallanes. Ronnie Cedeño fue tomado por las Águilas del Zulia y terminó siendo una pieza muy importante. Lo que quiere decir es que era un pelotero que en el momento crucial siempre producía, y eso será recordado por los Navegantes del Magallanes, que también recibieron a Luis Domoromo, un paso sin pena ni gloria dentro de los Navegantes del Magallanes, pero es que los otros 2 jugadores que recibieron los Tigres de Aragua básicamente tampoco aportaron nada. Ambos estuvieron 2 temporadas y una postemporada, me refiero a Argenis Díaz y a José Ortega. Ortega lanzó apenas 23 encuentros con los Tigres, dejó efectividad de 5.82, whip de 1.52 en un total de 21 entradas de labor, en donde incluso dio más boletos que ponches. 15 boletos dio José Ortega como pitcher de los Tigres y ponchó a 10 rivales, mientras que Argenis Díaz ciertamente mejoró a nivel ofensivo de lo que había mostrado con los Navegantes del Magallanes, pero muy lejos de lo que aportó Ronnie Cedeño al equipo eléctrico. Argenis Díaz dejó promedio al bate de 2.83 con los Tigres de Aragua, OVP de 3.40 y un OPS de 7.46, bastante lejos de los números que puso Ronnie Cedeño en Magallanes, y sobre todo tomando en consideración que en cuanto a promedios, Ronnie Cedeño lo hizo durante 6 temporadas y Argenis Díaz apenas en 2. Así que uno de esos cambios que siempre recordarán los Navegantes del Magallanes, porque Ronnie Cedeño además fue figura con el equipo turco y será siempre recordado por esos 2 uniformes, por Tigres, por el paso que tuvo por Tigres y lo importante que fue en la dinastía maracayera, pero también por su entrega en los Navegantes del Magallanes, que hizo ganarse el corazón de muchos fanáticos náuticos. Esta es una presentación de Apuestas Royal. Juega y cobra millón con Apuestas Royal. Analizados los 3 primeros cambios de este seriado, les recomendamos activen la campana de notificaciones, dejen un like si les gustó el video y suscríbanse al canal. Todo esto, mis amigos, nos ayuda a crecer y por eso se lo agradecemos constantemente, y también se lo pedimos porque es absolutamente gratis para ustedes, 30 segundos, y a nosotros, como les digo, nos ayuda a crecer para que nuestro contenido todavía llegue a más personas. Como les decíamos, hoy en este seriado íbamos a analizar 6 de los peores o mejores cambios, depende de la perspectiva que lo veas, en la historia de la LVP. Dichos los primeros 3, ahora toca analizar uno que se llevó a cabo entre Bravos de Margarita y Cardenales de Lara.
Esto fue en la temporada 2014-2015, específicamente el 14 de junio de 2014. Los Bravos de Margarita recibieron a Luis Jiménez y a Mario Martínez a cambio de Carlos Rivero y César Hernández, que pasaron a los Cardenales de Lara. Este cambio fue, pudiese decirse, robo a mano armada, en un sentido figurado, claro está, de Cardenales de Lara a Bravos de Margarita. Empezando por analizar la parte de los Cardenales, ellos recibieron a Carlos Rivero, que jugó 8 temporadas con el equipo larense y 6 postemporadas, en donde obtuvo 2 anillos de campeón. En esos 355 encuentros que disputó, 240 carreras impulsadas para Carlos Rivero, 167 carreras anotadas. Básicamente, Rivero cada 3 encuentros remolcaba 2 carreras dentro de Cardenales de Lara. Muy buen promedio. Además, conectó 57 jonrones y sonó 56 dobletes. 272 su promedio al bate, 347 su OBP y casi 800 de OPS. La carrera de Carlos Rivero siempre se recordará en la LVP por el uniforme de los Cardenales de Lara. Él pasó por Leones, pasó por Bravos, pasó también por Tiburones, pasó por los Tigres de Aragua, pero lo hecho en Cardenales de Lara pasará a la historia. Fue un pelotero único y que no obtuvo más anillos porque en su momento Caribes de Anzoátegui se atravesó en medio de la dinastía que estaba construyendo Cardenales de Lara, sobre todo en la campaña 17-18, y le imposibilitó obtener un nuevo anillo a Carlos Rivero con la organización, pero realmente fue un pelotero de muchísima importancia, era una piedra angular de ese proyecto de los Cardenales de Lara entonces, y vaya que Bravos de Margarita pagó un peaje muy alto por lo que terminó recibiendo y lo que terminaron aportando estos peloteros. También llegó César Hernández, que él realmente, si uno se pone a analizar sus números con Cardenales, jugó muy poco, pero que a la postre terminó sacando Cardenales también bastante de él, y ya me voy a explicar. César Hernández jugó una temporada regular con Cardenales de Lara y 2 postemporadas, un total de 37 encuentros en la ronda regular, en donde anotó 17 carreras, impulsó otras 17, no conectó jonrones, pero dio 8 extra bases, 7 dobles y un triple. Dejó promedio al bate en esa oportunidad, en esa temporada que jugó César Hernández, por encima de 300. César Hernández, como les digo, jugó muy poco con Cardenales, de hecho no estuvo vinculado en ningún campeonato, pero fue una de las piezas principales por las que le llegó a Cardenales de Lara Anderson Espinosa y Joendris Gómez, que pasó en aquel momento César Hernández junto a Samuel Pérez a Leones del Caracas. Entonces no le sacaron provecho numérico a César Hernández, pero después a la hora de hacer un cambio se ha visto muy compensado el equipo larense. Así que son 2 peloteros de los que pudo disfrutar muchísimo Cardenales de Lara, cada uno de los 2 de una forma distinta. Viéndolo desde la perspectiva de los Bravos, ellos recibieron a Luis Jiménez. En su momento estuvo muy lastimado Jiménez en su muñeca y le fue muy mal en Bravos de Margarita. Un OPS de 651, en 2 campañas apenas llegó a una postemporada, conectó tan solo 2 jonrones y fíjense, él en 2 campañas remolcó 20 carreras con Bravos de Margarita. Y César Hernández, que prácticamente ni lo recordamos cuando jugó con Cardenales de lo poco que lo hizo, en 37 encuentros llegó a remolcar 17 carreras, básicamente lo mismo de Luis Jiménez. Y el otro pelotero involucrado fue Mario Martínez, que todavía menos pudo producir para el conjunto margariteño. Estuvo 2 temporadas regulares con el equipo, en 35 encuentros remolcó 13 carreras y anotó 10 rayitas, un par de jonrones para él. Para Mario Martínez se esperaba muchísimo de esta antesalista, pero Cardenales hizo y deshizo todo lo que pudo con los Bravos de Margarita en ese cambio. Un canje que todavía sigue doliendo en la isla, porque además de que Carlos Rivero todavía estaban por llegar sus mejores años, trajiste a Luis Jiménez, no le sacaste lo mejor de él. Ciertamente había tenido algunos problemas físicos, pero es que después lo cambias a Caribes por Oscar Salazar y termina teniendo unas super temporadas Luis Jiménez con Caribes de Anzoátegui, mientras que Oscar Salazar jugó una campaña contigo y se retiró. Así que en todo ese trasfondo del cambio, uno de los peores de la historia de los Bravos de Margarita y uno de los mejores de la historia de Cardenales de Lara. También hay que analizar un canje que hicieron entre Leones del Caracas y Tiburones de La Guaira.
Danry Vázquez pasó del equipo melenudo a los Salados, mientras que el equipo capitalino recibió en compensación a Eduard Pinto. Este cambio fue el 26 de enero de 2017, apenas concluyó la campaña 2016-2017 en la que Leones cayó eliminado. Algunos problemas disciplinarios obligaron a los Leones del Caracas y a su directiva de aquel momento, comandada por Luis Ávila, a salir de Danry Vázquez para intentar solventar alguna situación disciplinaria dentro de los Leones del Caracas. Pero es que la verdad no pudo haber sido más desastroso ese cambio para el equipo melenudo. Danry Vázquez en Tiburones fue un pelotero importantísimo. En 7 temporadas jugó con el equipo salado, obtuvo un anillo, estuvo en 3 postemporadas. En esos 262 encuentros que jugó, remolcó 151 carreras, anotó otras 150, conectó un total de 18 vuelas cercas, 57 dobles, un par de triples, 309 de averaje, 424 de OVP, una locura. La carrera de Danry Vázquez siempre se recordará por ese muchacho que tuvo un muy buen debut con los Leones del Caracas y después se catapultó con los Tiburones de La Guaira. Será recordado siempre Danry Vázquez por el uniforme de los Tiburones de La Guaira, aunque todavía le queda carrera con Cardenales de Lara, ¿no? Pero ciertamente da la sensación de que será recordado Danry Vázquez al final de su carrera por lo hecho con los Tiburones de La Guaira. Fue parte del ambiente del equipo, del alma de los Tiburones durante mucho tiempo, mientras que Eduard Pinto pasó sin pena ni gloria por los Leones del Caracas. Ciertamente las lesiones lo afectaron mucho, pero en cierta perspectiva también el nivel de Eduard Pinto no ayudó a los Leones del Caracas. Él en 3 temporadas disputó par de postemporadas con el equipo, 76 encuentros disputados, en donde anotó 33 carreras y remolcó otras 26. Su OPS ni siquiera llegó a 600, 592 para Eduard Pinto, que terminó saliendo después de los Leones del Caracas a los Tigres de Aragua por Anthony Jiménez, un jardinero que prometía bastante al momento de llegar a los Navegantes del Magallanes, su equipo original. Después pasó a Tiburones y de Tiburones termina llegando a los Leones. Se sabía que había un tema disciplinario en el Caracas que los empujaba a salir de Danry Vázquez, o al menos eso es lo que creía esa directiva. No estoy diciendo yo que eso era lo que tenía que hacer, pero ellos creían que eso era lo necesario. Pero terminar cambiando a Danry Vázquez, que en aquel momento no llegaba ni a 24 años de edad, terminó siendo fatal. Terminó siendo fatal, sobre todo porque Danry Vázquez todavía está produciendo en la LVP, está más vigente que nunca Danry Vázquez, y Eduard Pinto desde hace bastante rato que ni siquiera forma parte de la organización de los Leones del Caracas. Quisiste salir de un problema rápido, pero la verdad es que reforzaste al rival y tú saliste muy disminuido en ese cambio. Uno de los peores de la historia de los Leones del Caracas y uno de los mejores en el caso de la historia de los Tiburones de La Guaira. Y para cerrar el seriado de hoy, no se preocupen, hay muchos más cambios que vamos a estar analizando, como les digo, durante toda la temporada muerta. Vamos a hablar sobre Cardenales de Lara y Tigres de Aragua como protagonistas. En este caso, un cambio mucho más reciente y que apenas está empezando a disfrutar las mieles de el triunfo de ese cambio, por así decirlo, Cardenales de Lara, y que los Tigres de Aragua ahora es que van a empezar a tener dolores de cabeza por realizar dicho cambio. El mismo fue el 28 de mayo de 2021, previo a la temporada 21-22. Cardenales de Lara recibe a Carlos Narváez y a Brian Pérez desde los Tigres por Jesús Sánchez y Deiner López. Deiner López y Jesús Sánchez lanzaron una temporada nada más con los Tigres de Aragua, o disputaron una temporada nada más con los Tigres de Aragua. Apenas está iniciando la carrera de Carlos Narváez y de Brian Pérez con los Cardenales de Lara, que promete ser muy buena y productiva. Analizando la parte de los bengalíes, Jesús Sánchez en esa temporada que fue justo en la 21-22, 7.54 de efectividad, o de inefectividad más bien, 1.99 de whip, es decir, se le envasaban 2 corredores por episodio, y en 22 entradas de labor concedió 8 boletos y ponchó a 13 rivales. Por su parte, Deiner López, esa temporada que jugó con Tigres lo hizo bastante bien, 310 de promedio al bate, 368 de OVP y 791 de OPS. Pero es que lo que entregó Tigres de Aragua por estos dos peloteros fue demasiado. Carlos Narváez ya está empezando a producir con ellos, 26 años de edad, todavía es que le queda carrera a este receptor,
y en poco tiempo, en 2 temporadas disputadas con un total de 63 encuentros, ha remolcado 42 carreras y ha anotado otras 35, con 16 dobletes y 7 jonrones. Más de 850 de OPS para Carlos Narváez, cuya carta de presentación no es el bateo, sino su gran capacidad defensiva, y 301 de promedio al bate. Brian Pérez, un lanzador zurdo que puede actuar tanto de abridor como de relevo dentro de Cardenales de Lara. Ahora mismo está en México, no llega a los 25 años de edad y promete dar muchas alegrías a esta organización. En lo que lleva disputando con ellos, que son 4 temporadas como tal, 32 presentaciones, 10 de ellas como abridor, tiene efectividad de 4.40 y whip de 1.43. Brian Pérez. Este cambio que hicieron los Tigres en su momento fue impulsado por las acciones que había desde la OFAC con los equipos que tenían vinculación, según lo que decía la OFAC, con el gobierno de turno. Por esa razón, Tigres decidió salir de muchísimos prospectos y en este seriado estaremos hablando de muchísimos cambios que hizo a la ligera en esa etapa de 2020 hasta 2022-2023 Tigres de Aragua, en donde se desmanteló en gran medida el talento de este equipo. Como les digo, salieron de talento joven como Narváez y como Brian Pérez, apostando al presente completamente inmediato, con Jesús Sánchez, que lanzó una temporada y se retiró, y con Deiner López, que jugó una temporada y terminó siendo cambiado a Águilas del Zulia. Ese presente, ese apuro de la gerencia de los Tigres de Aragua le costó muy caro, y lo peor de este cambio es que le seguirá costando caro por mucho tiempo, porque Narváez y Brian Pérez prometen ser figuras importantes de Cardenales de Lara. Amigos, por el momento concluimos este primer seriado de los peores y mejores cambios en la historia de la LVP. Hay muchísimos canjes más de los que vamos a estar hablando. Si hoy su equipo salió perjudicado, en la próxima edición vamos a dar cambios mejores de su respectiva organización, o viceversa. Si hoy salieron beneficiados, en algún momento tocaremos cambios negativos. No vayan a tomarlo personal, son simplemente algunos de los cambios más llamativos que vimos y que se los presentamos a ustedes. Así que si recuerdan algún cambio del que quieren que hablemos, que quieren que analicemos, alguna pregunta sobre algún tipo de canje, si este pelotero llegó vía cambio o fue tomado en el mercado de agencia libre, escríbanos, que vamos a estar interactuando, y por supuesto los comentarios de los cambios que les llevé el día de hoy, los 6 canjes que les presentamos en este programa del día de hoy, para que ustedes nos comenten y les digan qué tal les pareció. Como siempre les recordamos, activar la campana de notificaciones para que cada vez que publiquemos un video ustedes lo puedan ver lo antes posible, dejar un like si les gustó este contenido para que el algoritmo lo recomiende mucho más, y suscribirse al canal para continuar creciendo y llevarles a ustedes el mejor contenido del béisbol venezolano, como solo se lo ofrecemos acá en La Jugada. Esta fue una presentación de Apuestas Royal. Juega y cobra millón con Apuestas Royal.